Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Medrano. Me dicen Dan, soy amigo de Lalo. Yo soy David, emprendedor de Tapatío, amigo también de Lalo. Y te Lalo estoy es conociendo por famoso, primera vez. Muy bien. Eso también es importante porque no nos conocíamos. Entonces, lo que sea que salga aquí es totalmente improvisado. Y el tema del que vamos a platicar es porque Lalo me estaba platicando de David, que es un gran emprendedor, empresario, y siempre me platicó de él, o la única vez que me platicó de él, o las dos, tres veces que me platicó de David, fue como, David es extraordinario, güey, David es otro pedo, ¿no? O sea, como algo grande. Te juro que usó una palabra así como mágico, como... Esotérico. No, algo más allá de cabrón, de fuerte, ¿sabes? Y a mí yo, o sea, se lo dije en seco. Dije, Lalo, no tiene nada de extraordinario, güey. O sea, todo lo que me estás contando de él, de sus hábitos que tiene y costumbres todos los días, güey, de su percepción de la vida, hace que sea extraordinario. Pero no debería de serlo. No debería de serlo. Sí, ese es el tema. Pero la percepción de cuando vemos que alguien hace algo diferente, entonces lo vemos como extraordinario. Sí. Oh, es que él sí, él tiene la bendición de Dios. Es que él desde chiquito tenía estrella. No, es que yo, como dicen, de la maceta, es que yo soy una maceta porque del corredor no paso, una madre de esas, ¿no? Entonces nos autodefinimos y cuando nos autodefinimos ya nos jodimos, ¿no? Entonces yo cuando Lalo me platicó de ti, era eso, era como fuera de serie. Aplicaría muy bien para el libro que digo, ¿no? De All Liar, de fuera de serie. El que me enseñaste. Exacto. ¿Por qué nos percibe? Y a mí mismo también, ¿eh? Yo también soy una persona que genero empleos y que tengo una perspectiva de la vida diferente al grueso de la gente condicionada, porque actuamos de forma condicionada totalmente. Y aquí viene un tema, por ejemplo, que del emprendimiento, ¿no? Cuando yo empecé a crecer, lo primero que tuve que hacer, y hay un libro muy bueno que se llama Los primeros robasueños, de Michelle Gerber. ¿Quiénes son los primeros robasueños? Los papás. Papá, quiero ser astronauta. Oh. Papá, quiero ser futbolista. Y ya veo yo, o sea, yo platico, por ejemplo, yo quería ser basquetbolista profesional, ¿no? Y yo me imagino cuando le dije a mi papá que jugaba en la selección del Estado, llegué a jugar a la selección del Estado de México en mi categoría, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá. Pero yo me imagino cuando yo le dije a mi papá que quería ser basquetbolista profesional, le ha de haber dicho a mi mamá en la cama, ay, Marta, ¿cómo ves que? Ay, hijo, está chiquillo, déjalo ahí. ¿Sabes? Y no creen en nosotros y nos condicionan. Yo vengo de una familia donde mi papá es empleado, ¿no? Y mi educación es de una mentalidad de empleado. Entonces, ¿qué me costó mucho trabajo desprenderme de ese contexto donde yo crecí? Donde el jefe es el cabrón, donde el jefe es el que te chinga, donde el jefe es el que, pues tiene dinero, ¿no? Pues entonces el que tenga, pues por eso que nos dé. Y todo eso yo crecí ahí. Yo crecí ahí. Y mi chamba, cuando yo quise emprender, mi chamba fue despojarme de toda esa educación. Y condicionamiento mental. Y ¡Wow! Una serie de cosas. Y ahí es donde entonces empieza mi crecimiento personal primero, ¿no? A mí me pasó una transición cuando trabajaba en la Chrysler y renuncio, o sea, cierran la Chrysler, pero yo renuncié un año antes. Al año me hablan para darme mi liquidación que me tocaba y yo, wow, gracias a Dios. El 100% de la gente liquidada, todos los liquidaron tipo contemporáneo, porque eso ya tiene como casi 15 años, ¿no? Nos dieron como $1,000,000 jodido al que menos le dieron. Y de ahí había gente que le dieron 3, 5, 7, pero el jodido se llevó $1,000,000. Todos corrieron a comprar taxis, a comprar no sé qué más, porque estaban hartos del jefe, ¿sabes? Querían ser emprendedores, querían tener su propio negocio. Y no se dieron cuenta que no era solo el dinero, era el pensamiento lo que te hace emprender. Hay una frase ahora muy común que dice, ¿no? Aprender para emprender, ¿no? Aprende, emprende. Exacto. Entonces, tienes el dinero, pero el dinero te das cuenta que cuando vas emprendiendo negocios, no es el corazón. Porque el dinero lo puede tener y si tú tienes el otro, conjuntas, ¡pum! Hace poquito me enteré de un amigo que conocen a los de City Tower. Y lo voy a conocer al señor que viene, lo va a traer mi amigo Nico, acá al salón, porque su mamá también como tiene los salones de City Tower y creo que su mamá anda, bueno, eso no sé si pueda salir. No sé qué business trae la señora Rocío, que es una chulada, con los señores de City Tower, y pidió un crédito de 1,500 millones. ¡Wow!
lo quiero conocer. ¿Qué hace? Obviamente tiene un back de cosas seguramente mayor que ese dinero que le están prestando, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es lo más importante es la mentalidad, ¿no? Y los hábitos. Tienes la mente y tienes los hábitos, eres un outlier, eres un fuera de serie, ¿no? Como David, como dijo Lalo, que David es un fuera de serie, ¿no? Cuéntanos, David. Pues ya nomás de lo que platicaste, tenemos material para hablar como 10 horas. Yeah. A ver, ¿qué puedo tomar de eso? ¿Cómo fue tu proceso? Porque, por ejemplo, en mi caso también yo coincido ahí contigo y viví algo similar. Mis papás tampoco no son empresarios. Entonces, estábamos hablando justo en el podcast anterior, la diferencia de cómo cuando ya naces en ese entorno, con esa mentalidad y con esa, digamos, ya está resuelto para ti al menos el tema de cómo opera un empresario y cómo vive, ¿no? O sea, yo tuve que generar todo esto. O sea, yo no soy yo no era como soy ahorita. Y me imagino que te pasó algo similar. O sea, y es una friega, y creo que igual hasta esto pues, sí puede ser mucho oro para gente, porque creo que a lo mejor, y esto sí creo, hay más gente que no es empresaria y que no nació con papás empresarios que quiere ser empresaria, que probablemente inclusive los mismos hijos de empresarios. Total. No estoy seguro, ¿no? La estadística, pero el punto que quiero hacer es que yo, por ejemplo, siempre desde que era chiquito dije quiero tener un negocio. Y yo no sabía todas las veces que yo tenía que cambiar mi pensamiento a lo largo de tantos años y con tantas vivencias, que ahorita cuando lo veo en retrospectiva digo, es que el crecimiento ha sido abismal y no puedo ni imaginarme. Y efectivamente, como tú decías, pues es que de extraordinario no tienes nada. En vez de, y lo que yo creía era que tenía que ser más y hacerme más y más cosas y resulta que cada vez soy menos, más simple. Ahorita estamos hablando del fasting, ¿no? Menos comida, menos posesiones, menos cosas. Y no posesiones en el sentido que no tengas un carro bonito, sino posesiones en el que no necesites el carro bonito, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí sí me ha cambiado muchas veces y he tenido marcado distintas etapas en mi vida en la cual, si yo veo el yo de cuando era chiquito, o cuando tenía 15 años, o cuando tenía 20 años, la ambición, el ego también, ¿no? Yo soy el emprendedor y yo vendí y mis clientes, hasta la forma de operar, que cuando ya estás un poquito más curtido, luego identificas, ¿no? Y dices, este cabrón nomás viene por su lana y va a correr. Pero no se lo dices, ni te sientas a explicar, porque también no puedes vertir sobre esta tacita, no puedes vertir tanta más agua que la que le cabe. ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto? ¿O a ti cómo te fue con eso, güey? Porque, o sea, por ejemplo, a mí me tocó también ganar mi dinero y quebrármelo en un carro. Y luego decir, puta, güey, tengo el carro, pero soy un pendejo. Sí, Porque no tengo, ya maté el negocio. Yo tengo, o sea, en mi negocio, o la forma en como, digo, tengo, por más altruista que quiera ser y por más todo que quiera ser humanitario y todo, tengo un negocio con fines de lucro, ¿no? Sí. Que a veces me genera conflicto y me siento como un poco incongruente, ¿no? ¿Ya te está haciendo más palabra filantrópica? Siempre lo he pensado. Por ejemplo, cada vez tengo más conciencia y al actuar en conciencia me hace ser una persona más plena, ¿no? Y ahí va con todo este tema de cuando empiezo a crecer, sí, me pasó de todo, ¿no? Tú estás más joven que yo, güey. Si se nota en la cámara, pon el mismo filtro, güey. A ver, dale zoom. Dale zoom aquí a los ¿Cuántos tienes tú? Trae la del botón de aquí abajo. Haz una pausa, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 45 acabo de cumplir. No, pues sí me llevas ¿Te ves joven, cabrón? Yo, si te digo que si me decía 37, 38. He conocido personas que ya no digo mi edad, porque si cuento mi edad y mi historia, güey, tengo 3 hijas. Tengo una hija de 20 años, una de 18 y una de 15. No, me quedé. Entonces yo les digo, a ver, ¿cuántos años tengo? Si latinas me quede mal, yo pago la cuenta. Y nunca latinan. Nunca latinan. Nunca le atinan. Oye, ¿con el fasting no te quitaste años? Es que he tenido buenos hábitos, güey. Yo estaba más gordito antes y sí bajé. O sea, te puedo enseñar una foto de cuando tenía 23. Te lo juro que parecía 40. Sí, te creo. Yo tengo fotos de cuando tenía 30 y me veo más viejo que ahora, güey. Cabrón. Bueno, ¿cómo? Ahí va, seguimos, ¿no? Otra vez, un aplauso. ¿Por qué le sirven los aplausos para cortar? Pues sí, como todo, ¿no? Te deslumbras en la lana, ¿no? Yo me casé muy joven. Me casé de
23 a 24 años. Y pues mi ex, la neta es que era muy trabajadora y muy administrada. Y yo, pues 24 años, crees que te comes todo y no te comes nada, ¿no? Y empezamos a trabajar. Yo me dedico al tema de la peluquería. Y empezamos a crecer, un negocio, otro negocio. Y empezamos a invertir en bienes y raíces. Y nos empieza a ir muy bien, ¿no? Y ese proceso creo que lo pasé muy rápido. Tal vez me duró 5 años. Digo, creo que es rápido para una vida, ¿no? Donde empezamos a viajar, a comprar la camioneta del año, la más nueva, la más el otro. Y un amigo me decía, güey, como tú no puedes cambiar de vieja, cambias de coche cada año, ¿no? Y pues sí, cambiábamos cada... Les decía el volumen contra calidad. Cada año, ¿no? Cada año lo cambiábamos. Ahora, en mi trabajo, yo conozco mucha gente con muchos recursos, ¿no? Básicamente, bastante. Sin decir nombres, desde políticos de alto rango, desde empresarios del top 3 de los grupos más importantes en México. Y se sientan conmigo a platicar porque les encanta y a mí me encanta también. Y se ha roto mucho esta línea y con algunos soy amigos y salgo a comer y desayunamos y cosas de estas, ¿no? Y te das cuenta cómo vivimos muy condicionados. Yo platico mucho del condicionamiento. Y hace poquito platicaba con 2 clientes emprendedores, porque también de ahí sí, a ver si contamos después algo que yo descubrí en mi pensar y en mi sentir, la diferencia entre cuando somos emprendedores y somos empresarios. Estábamos hablando ahorita de eso, justamente. Esa es una cosa rápida, que al final seguro platicaré, pero te das cuenta que yo les decía, nos contamos el mismo speech, ¿no? O sea, a lo mejor vamos muy rápido en el tema, porque creo que el ser emprendedor, creo que primero empieza por lo mental, ¿no? Es como las noticias, ¿no, güey? Vamos a hacer un resumen de lo que íbamos, ¿no? O sea, empieza en lo mental, ¿no? Empieza en el dinero, ¿no? O sea, creo que eso es algo que debemos de saber. O sea, normalmente, si quieres hacer como podcast de estas cosas, yo he escuchado un chingo, escuchas a muchos, ¿no? Cuando te gusta el tema, buscas y buscas y buscas. Pero yo no he encontrado uno neta que te diga la neta cuando empiezas. O sea, te cuentan como... Él va a ser el primero. Hay un tipo que me gusta de verdad cómo habla y cómo lo hace Anthony Robbins, que es un speaker. Y de una voz así, soy yo, soy un tipo de no sé qué. Y puta, le ponen el video, o sea, de intro, y el güey bajándose de un jet. ¡Wow! Y se sube una Land Rover, Range Rover. Y yo soy un tipo de Georgia. Y dices, güey, ¿cuántos cabrones hablamos así? Tenemos el tamaño de ese cabrón, ¿no? Y siempre te venden como mucho este speech de los speakers de tú puedes, tú no. Te juro de verdad, yo he visto muchos y podría enumerar una infinidad. Es más, podríamos ver en mis búsquedas de YouTube y yo creo que vi uno ayer. Y te cuentan esa historia, ¿no? Cuando en realidad empieza en la mente. Tú lo crees, lo creas, ¿no? Entonces empiezas, trabajas, lo haces, quiero hacer esto, Y yo obviamente, yo no creo mucho en el sacrificio, más en cambio, existe el sacrificio del crecimiento, ¿no? Y ahí creo que es importante que lo sepamos. Y luego vas creciendo y cuando ves que tu negocio empieza a funcionar, ¿no? Y empiezas a crecer y te puedes comprar el coche y te puedes comprar la ropa de marca y te das cuenta que, desafortunadamente, no lo sé, pero desde mi percepción, toda América Latina, y conozco gente de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, mexicanos obviamente, ¿no? Nuestra cultura es muy aspiracional, ¿no? Entonces somos los mayores consumidores de las marcas. Así, te vas a Europa y ves un mexicano aspiracional 100% y puta, Louis Vuitton, que se vea, ¿no? Porque es una forma lo platicaba la otra vez, todos tenemos que validar quiénes somos. El vegano te dice que yo soy vegano y te va a decir la información. El que hace el ayuno tiene que validar qué es esto, ¿no? Entonces, como trabajamos y nos meten en el chip de trabajar, comprar y pertenecer, y como nuestra cultura es muy aspiracional, entonces lo primero que queremos hacer es vernos como esas personas que tienen dinero, ¿no? Qué pena que no traigo el libro, pero hace ratito se lo acabo de leer a mi hija. El libro de Sapiens, cuando al final dice, tenemos una cantidad de jefes ahora, ¿no? En el mundo que se están satisfaciendo sus deseos y sus placeres, pero sin lograr una satisfacción total. Oye, lo dije muy bien, ¿eh? Me salió bien. Ese era el mensaje. Entonces nos llenamos de cosas
Y nos damos cuenta que no nos satisface, que al final lo tienes la marca, y yo siempre pongo eso, yo convivo mucho con mis clientes, viven ahí. Tengo clientes influencers, empresarios que viven en ese mood. No está mal, está bien. Pero luego he platicado con ellos y puedes tener los zapatos Louis Vuitton y te van a durar 6 meses. Porque, ¿qué crees? Que cambió la temporada. Oh, cielos. Ya no tengo los nuevos. Y como es una cultura de pertenecer, entonces necesito los otros. Entonces, ¿qué te genera ansiedad? Ya no los tengo. Yo he visto cosas, te lo juro, yo he visto cosas, porque hablamos del tema de cuando llegas a este punto y lo logras, ¿no? El tipo, así, ¿no? El reloj, no sé, un Filípate. Y el Filípate que se lo compró el año pasado. El nuevo, ¿no? Perdón. El nuevo. Y llega el otro tipo con un Filípate edición especial. ¿Y qué crees que hace el otro? Lo guarda. Porque ya no está al nivel de... ¡Uy, qué loco! Y entonces, cuando tú generas, hay un señor empresario que dice, hay 2 tipos de personas, ¿no? En la vida laboral. Los que generan y los que no generan, ¿no? O sea, los que generan los empleos y los que trabajan para los que generan esos empleos, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que ahí empieza a haber una diferencia. Porque ya generaste, ya lo obtuviste y te das cuenta que no te satisface. Y sigues en esa búsqueda. Y particularmente somos congruentes porque si nos ven a David y a mí, pues no estamos así como con la marca y así acá, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Creo que es importante cuando llegas a ese punto que lo logras, que es importante lograrlo porque al final tienes que validar también de alguna otra forma tu éxito y estamos condicionados al dinero. Ni modo, ¿no? Entonces, pero cuando lo empiezas a ver de otra forma el dinero, cambia tu mentalidad y cambia tu percepción de las cosas. Y por ahí también Lalo me compartió mucho eso de ti, ¿sabes? Mucho eso de ti. O sea, del tema de, güey, ese güey se podría comprar, no sé qué coche tengas, pero el más chingón. Y tiene un coche normal que está chingón, güey, pero no es su foco. Porque te cambia la percepción, pero te cambia porque estás en esa búsqueda, ¿no? Ahorita que mencionabas lo del reloj, justamente la razón por la que sucede es porque la gente tenemos la idea de que el reloj nos va a traer algo que queremos, ¿no? Ponemos nuestro valor sobre él, cuando realmente lo que nos entrega el reloj simplemente es un medio por el cual atraemos la atención de las personas y esa validación que comentas. Entonces es bien interesante cómo pretendemos creer que es el reloj el que nos está dando el valor cuando realmente solo es el medio por el cual la sociedad nos asigna una categorización en donde estamos, ¿no? Entonces, pero efectivamente, cuando llega alguien con otro reloj más chingón, yo lo escondo porque entonces no se trataba del reloj, se trataba de la categorización que el reloj representa ante la sociedad. Entonces es bien interesante porque sí es cierto, ¿no? Y el tema es, y aquí entramos también en un tema inclusive hasta, por ejemplo, moral, ¿no? ¿Es bueno o es malo tener ese reloj? Y es bien ambiguo porque entonces dices, bueno, es que es bueno, pero ¿por cuándo es bueno y cuándo es malo? Entonces, porque el reloj en su esencia no es ni bueno ni malo, simplemente totalmente es. Pero si yo lo compro y para mí, y ahí es donde entro también mi coherencia personal, ¿no? ¿Qué tanto realmente yo lo estoy comprando por aspirar a esa validación de los otros? ¿Y qué tanto, en qué porcentaje lo estoy comprando porque a mí me guste, ¿no? Y ahí es donde también uno tiene que ser suficientemente coherente para tener un ejercicio diario que te permita apreciar lo que tienes. Si no, podrás tener todo el dinero del mundo, pero siempre estás buscando el siguiente objeto que te permita acceder a esa validación y esa validación viene de adentro, ¿no? En el tema también me hizo bien interesante que comentas lo del negocio, ¿no? Que estamos en el siguiente negocio, negocios muy grandes, ¿no? Estábamos platicando ayer en la cena, les decía, a mí algo, por ejemplo, que me afectó mucho, que me ha afectado mucho en los últimos años, ya ahorita ya no tengo problema con ello porque ya lo entendí, pero el tema, por ejemplo, de la red social y la manera en la que llega a nuestros ojos el éxito de un tercero. Bravo. Eso está bien cabrón porque, y si estamos hablando para los emprendedores, lo que los emprendedores tienen que entender es que cuando tú abres el Facebook y aparece Elon Musk con su nueva empresa de Boring Company que ya está haciendo túneles por todo debajo de Las Vegas, ese güey tiene ya 10 años haciendo eso, ¿sabes? O sea, tú lo viste ahorita, tú eres testigo nada más de esa apreciación en este momento.
Pero el problema que viene es que tú sí dices, no mames, estoy bien pendejo, yo no estoy haciendo esto, güey. Y tú te comparas, y fíjate lo interesante, porque tú te comparas en tu presente al resultado del conjunto de pasado de alguien más. Y eso nos daña cabrón, güey. Nos daña cabrón porque salimos y nos sentimos bien pendejos, nos sentimos que vamos atrás y no nos damos cuenta que tú solo estás siendo observador de un éxito que es un cúmulo de 15, 20 años de esfuerzo, cabrón. Y tú no los tienes y tú te presionas, y ahorita hablas de la ansiedad, y te genera ansiedad como emprendedor el decir, güey, pues es que todos están siendo exitosos menos yo, güey, todos se volvieron ricos con Bitcoin. Sí, güey, esa pinche gente compró Bitcoin cuando tú estabas bueno, tú no. Pero cuando o sea, puta, en 2000, cuando salió, 2009, 2010. Y tú te sientes bien pendejo porque no compraste Bitcoin, papá, ya son 10 años después, 11 años después. Entonces, eso, digo, te lo pongo también sobre la mesa para que lo podamos desgranar, pero a mí se me hace bien fuerte cómo las redes sociales es una ironía porque estamos suficientemente conectados como para recibir información de manera inmediata, pero a la vez nos daña porque de ser tan inmediata percibimos nada más el resultado de un cúmulo de esfuerzos al cual nosotros no podemos referirnos y relacionarnos. Y más porque nuestra cultura es como actualmente es inmediatez. Exactamente, y nos desechamos de Tinder, siempre hablo del Bumble, y mira, swipe, y no me gusta algo, y aparte somos bien poco tolerantes a cosas que nos incomoden. Totalmente. Queremos todo disponibilidad. Y esto ya nos bueno, estabas leyendo Sapiens, ¿no? Sí. Ya lo leí. Estabas viendo, por ejemplo, todas las sociedades a través de la historia que han decaído han pasado por una fase de alta disponibilidad de todas sus necesidades. Wow. Y entonces el ser necesita distraerse y la manera de distracción más sencilla que tienes, pues es caer ya en los vicios, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy en día. Totalmente. El alcohol, las drogas, yo tengo amigos cercanos, ¿no? Que consumen drogas y he tenido contacto con gente que lo hace y justo apenas hace poquito, 6 meses, 4 meses, no lo sé, 3 meses más o menos, fuimos a Oaxaca, un viaje, ¿no? En motos. Ajá, sí. Y fueron bastante gentes, 7 por ahí. Yo no consumo ni hongos ni nada de ese tipo de cosas y trabajo mucho en mi inconsciente, ¿no? Mucho en mi inconsciente. Estoy por una certificación de PNL y me encanta esos temas y compartirlo con personas que se meten droga y que hacen ese tipo de cosas. Para mí yo lo observo y me gusta tener contacto con esa gente porque lo vivo ahí, cómo lo están haciendo, ¿no? Pues la gente cuenta mucho su trip del viaje, ¿no? Increíble, no, wow, y el perdón y todo aquello, ¿no? Pero eso es como yo hablo del psicoanálisis, sin hablar más del psicoanálisis, pero es como una droga, ¿no? El psicoanálisis es la terapia más dependiente que existe, ¿no? Y es como la droga también es muy dependiente, ¿no? Eres adicto a eso, por no decir que eres adicto al psicoanalista, ¿no? Que es particularmente donde se dan más temas paciente. ¿Ah, sí? Estadísticamente es lo que más... Sí. Entonces, lo que sucede es que yo veo eso, como la gente se mete droga, y lo asocio mucho con el psicoanálisis. El psicoanalista tiene mucha dependencia con el paciente, ¿no? Entonces, se vuelve el absoluto, ¿no? La postura del psicoanalista. No, estoy hablando más del psicoanálisis, no importa. Entonces, el psicoanalista es absoluto, la postura, el sillón, el diván viene del psicoanálisis, ¿no? Entonces, el paciente, ¿no? Y él está vulnerable a, ¿no? Como los drogadictos a la droga, ¿no? Okay. Y entonces yo veo cómo todo eso lo hacen y entran solo en este círculo de paraísos, ¿no? Y se termina la dosis y ¡boom! Vuelven a la realidad. No nos gusta la realidad, ¿no? No nos gusta la realidad. No nos gusta la realidad. Y la realidad es esta, así, ¡pum! Parados aquí, sentados, no tomar. Yo hablo mucho de a qué realidad te quieres suscribir. Uf. Y eso a mí se me hace bien padre porque, es decir, al mismo tiempo, estaba hablando ahorita de que ayer fui a comer con un amigo, le estaba platicando y le decía, es que estás comiendo por comer o estás disfrutando lo que comes, ¿no? Y al mismo tiempo podemos estar tú frente a mí y él puede estar solo comiendo y yo puedo estar viviendo una experiencia de profundidad infinita dentro de sabores, texturas, colores y todo lo que puedas imaginarte en el mismo bocanado. O sea, si los dos podemos tener la misma bocanada
Y alguien solamente está, es más, él puede estar viviendo un infierno en su mente en ese momento. Total. Y yo puedo estar teniendo un orgasmo, ¿no? Ese es el ejemplo de la realidad, es totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Entonces, ¿qué realidad te quieres suscribir? Tengo un amigo que por ahí a ver cómo siguen con esto y lo invitamos. ¿Qué hace? Dani Pomerantz, es empresario, ese vato desde chiquito y es un ejemplo bastante particular, te juro, ¿verdad? Ese güey es bastante particular. Y su teoría, porque al final es su teoría, y la construye a través de distintos medios, como tú la tuya, yo la mía, y cada quien la suya, ¿no? Y tiene una explicación extraordinaria de cómo todo es una ilusión. Y cuando tú te das cuenta que la forma como percibes un gobierno, un país, ¿no? Él y yo decimos que, güey, ¿cómo nos podemos quitar ser mexicanos? No queremos ser nada. ¿Por qué chicos tengo que ser mexicano? Si no quiero ser ni mexicano, ni francés, ni el otro, ¿por qué tengo que ser algo? ¿Sabes? Si te condicionas, entonces eres mexicano, entonces eres así. No, güey, yo no soy eso. Y te explica muy bien, como lo que tú decías, a qué realidad te quieres conectar. Él dice en unos términos muy, para mí complejos, porque Friedrich Nietzsche, que es el filósofo que más lee ese güey, me parece compleja su literatura. Y él he comprado libros, tengo 2 libros en mi cabecera que los lojé y digo, como que no comprendo, ¿no? Y este vato lo describe muy bien. Y él dice, al final, ¿qué haces? Eliges qué ilusión vivir. Sí. Pero eso es consciente. Sí, es una decisión. Normalmente, en el grueso de la sociedad vivimos totalmente condicionados. Y no tenemos decisión. Es que ni siquiera consideramos la posibilidad de que podamos decidir a qué realidad queremos suscribir. Y mira, por ahí hay una cosa que tú platicaste, qué bueno que me acordé. Y lo que yo dije también, no vengo de una familia que es empresario, mi papá, y que tiene esta cultura y todo este tema, ¿no? Que lo pude haber visto, ¿no? No. Y por lo que tú platicaste, David, pues igual, ¿no? Y aquí viene una cosa bien padre que llevo como semanas platicando esto, una cosa que se llama el experimento de la Universidad de Stanford, ¿no? Hay una antropóloga que se llama Helen Fisher que dice, nuestro contexto crea nuestro criterio, ¿no? Y así decía ella. Cuando veo ese video que está en YouTube, ¿no? El experimento de la Universidad de Stanford, agarran a 12 voluntarios, 6 que iban a funcionar como los presos y 6 que iban a funcionar como los policías de la cárcel. Tienen un nombre, ¿no? No recuerdo. Ya, que continúan con los patrones de golpear. Y entonces ellos firman un convenio, un acuerdo de voluntarios, ¿no? Que sí participo en el experimento. Y estábamos aquí yo y David es el que se inscribió para voluntario y de repente participa la policía de la Universidad de Stanford y llegan en este momento ¡pum! Y agarran a David y estás acusado por asesinato y y se lo lleva y se lo suben a la patrulla y lo meten a la cárcel que hicieron en el sótano de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces están los seis presos y los 6 policías y el director funciona como el director de la cárcel, ¿no? Y el experimento iba a durar 2 semanas, dura 1 semana porque lo paran, porque los que estaban presos empiezan a permitir violencia, no solo verbal, sino física, y los que funcionaron como policías empiezan a volver más agresivos con ellos, y dicen, wow. Sí. No, ojalá sí, ¿no? Y quitan el experimento. El resumen o la conclusión del experimento, que es muy importante, que era lo que tú decías, y lo que yo platico desde mi experimento, desde mi vida, ¿no? Que también me gusta que sea un experimento, es: tu contexto crea tu criterio, pero también modifica tu conducta. Y entonces ahí es cuando comprendes que el rico siempre va a ser rico y el pobre siempre va a ser pobre. Mientras alguien de la familia pobre no cuestione su contexto y cambie su contexto, va a seguir siendo pobre. Y te das cuenta, es muy particular porque yo lo constaté, tanto en la gente rica, que generalmente no sucede, ¿no? Que se vuelve muy pobre uno de la familia, ¿no? Pero si aún así fuera, es muy poco particular. Es más particular en la gente que viene de abajo hacia arriba. Que esa persona que cambia su contexto, cambia su chip, cambia su percepción de las cosas, donde nació en una familia pobre, vamos a hablar económicamente, ¿no? Si nos metemos en el tema del espíritu y de la conciencia y todo aquello, ¿no? Se empieza a salir porque empieza a tener distintos hábitos. Y es muy particular, pero se deja de parecer a su familia. Sí, ahorita les decía justamente también a ellos, vas a perder amigos. Sí. Vas a perder amigos. Y
Eso que comentas. Hay una cuestión también bien interesante que, por ejemplo, si tú agarras la lista de los hombres más ricos del mundo, el 95 son self-made. No sé si sabías. Sí. O sea, eso está bien interesante, ¿no? Y el 5% son heredados. También hay otra estadística que dice, efectivamente, los ricos tienden a ser más ricos, pero después de 3 generaciones, las fortunas tienden a desaparecer. Claro. Entonces es bien interesante porque es como una ola, ¿no? O sea, va y viene, ¿no? Y efectivamente, sí, eso que dices sí me parece bastante sensato porque pudiera parecer que es una contradicción, pero no, o sea, de hecho, este 95% de personas que ascendieron al éxito fue porque tuvieron, y si tú tomas sus hábitos y sus formas de pensar, comparten, creo que hay varias estadísticas, ¿no? Que todos leen al menos 2 libros al mes y todos, bla, bla. O sea, no es casualidad, es correlación. Yo estoy de verdad, podemos ver mis descargas de YouTube, porque llevo 3 días. Ahorita los voy a compartir algo padre, puedo sacar mi teléfono ahorita. Pero estoy leyendo el libro El desafío de Starbucks, Okay. ¿no? De Howard, no sé qué se llama el tipo este. Y güey, eso es como... Lees esas historias, lee la historia. O sea, un poco lo que decías, David, ¿no? Solo ves la imagen y ves, güey, Dubái, y el barco, y más, soy un pendejo, no tengo esto. No. Ve la historia y cómo es que llegaron a eso. Sí. Y este cuate, o sea, y pone un ejemplo muy bueno, que por ahí a mí ya me pasó, o creo que estoy en la transición donde ya me dejó de pasar, pero ya me pasó. Y cuenta el fundador de Starbucks que él tiene esta visión, viaja, ¿no? Que es una cosa importante, cambiar tu contexto, ¿no? Cuando miras otros contextos, tienes acá y ves otras cosas. A mí siempre me ha ido mejor viajando. O sea, cada vez que viajo es como si fuera toda una experiencia espiritual, de conciencia. O sea, perdón que te interrumpa, pero No. nada más quería la importancia de viajar. O sea, el que tu ser esté en otro contexto, que tus ojos sean testigos de otras realidades, es importantísimo. O sea, Total, eso tiene que ver, el experimento de la Universidad de Stanford, te juro que me encanta, porque comprueba todo esto lo que tú estás diciendo, y tú dices, no, y cuando yo empecé a hacer ejercicio, ¿y con quién te empezaste a juntar? ¿Con tus mismos amigos los que tomabas y con los que te desvelabas? No, ¿verdad? No, Le hablaste de repente a un tipo que viste ahí corriendo, y corría al mismo ritmo que tú, y resulta que el otro día te lo encontraste, y el otro día te lo encontraste, y te hiciste amigo de él, y después ya corres con él. sí. Y dejaste de ver a tus amigos Por ahí, una vez me compartieron algo que decía, te conviertes en las 5 personas. Por medio de las 5 ¿Qué personas tiene más que ver? cercanas, ¿no? Tu contexto. Tu contexto. Cambias tu contexto, cambias tu criterio, cambias tus conductas, cambias tus hábitos y eres otra persona. ¿Qué tienes de extraordinario? Nada. Solo cambiaste tu contexto, tu criterio, tus conductas, tus hábitos y eres fuera de sí. Estaba viendo un video en la mañana, porque también, fíjate, la cantidad de contenido que yo consumo, imagino que tú también al día, es impresionante. O sea, inclusive te podría decir que consumo más contenido. Cuando digo contenido puede ser desde un podcast, un video o un libro, que horas de trabajo, ¿eh? O sea, pudiera ser casi hasta igual. Te voy a recomendar algo, David, porque no va para... Tengo una coach de business que es una excelente persona, Adriana Marín. Y mira lo que... Llevo 3 meses ahora. No, 2 meses. 2 meses y cachito. Que dejé de leer. Me salí de mi certificación de PNL y así, porque me cansé. Y eso tiene un nombre. Se llama entropía. Y cuando lees un poco de esto es... Cuando tienes yo leía 3 libros al mismo tiempo y estaba en más de esto, y más tenía que ver a la contadora, y más tenía que ver el otro. Y yo tenía esa necesidad de aprender, porque me di cuenta que el aprender me generaba un potencial que yo disfrutaba, que yo gozaba. Y Pero yo son seguía, etapas también. Y seguía. Yo llevaba bastantes años con esa situación. ¿Te quemaste o qué? Sí, literal. Entropía es eso, es como el exceso de información. Sí. Y sí daña, ¿eh? Sí daña. Y pues que te voy a decir algo, las personas tendemos a subestimar el poder de lo que pasa por nuestros sentidos. Por ejemplo, una canción. Y es que depende del grado de sensibilización. Tú ahorita, por ejemplo, me pasa algo bien curioso, fíjate. Cuando yo estaba más gordito antes, yo podía comer lo que fuera y no había bronca.
Y ahorita que hago fasting estoy mucho más sensible, ya como algo que no me gusta bien. Y luego mi cuerpo Y podrías decir, ay, por eso te pregunté hace ratito, oye, ¿no has visto algo que sea malo de esto? El tema es que mi cuerpo ya está tan sensible a grasas que no son buenas, a azúcares que no son buenas, que ahora que lo como, o sea, es decir, me siento más saludable, pero ahora soy más vulnerable a echarme una hamburguesa, por ejemplo. Hay un libro muy bueno que se lo recomendé a Lalo. Cerebro de pan. Todo lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Cerebro de pan, en resumen, gluten, inflamación en tu cuerpo. Azúcar, ansiedad. Carbohidratos, lentitud. El ayuno intermitente. Dices, me vuelvo más sensible. Claro, Sí. porque el azúcar es un ansiolítico. Entonces, cuando tú El estás azúcar, lleno el azúcar es la droga más potente ¡Wow! hoy en día, olvídate. 100%. Es la droga más cabrona. 100%. Sí. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Sí, deja tú O sea, el alcohol, refresco o sea, hace más daño que la marihuana. sí. En la población, en el mundo. No, eso no. Ese libro explica eso. Y cuando tú dices te vuelves más consciente, obviamente, Sí. te lo juro. ¿Qué pasa cuando estás en este...? Es que hay muchos temas con el tema del condicionamiento de la comida. Por ejemplo, yo como 5 huevos diarios en la mañana. Si estoy en ayuno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, empiezo mi ayuno, termino mi ayuno y me como 5 huevos en la mañana. Tibios, normalmente si estoy en mi casa, que eso es lo que sucede, que me los hace Margarita. Si no está Margarita, que es extraordinario para sacar el huevo, pues yo me los hago duros, ¿no? ¡Wow! El colesterol, ¿no? Y luego por ahí, si en la noche se me antoja un taco me gusta mucho los huevos con frijol revuelto, me lo como, ¿no? No sucede, pero no sé si una vez a la semana sucede. No importa cuándo suceda, pero mis 5 huevos en la mañana, de cajón. El colesterol. Me acabo de hacer la semana estudios y tengo mi colesterol increíble, hasta incluso un poco abajo. ¿Qué hizo el colesterol? ¿Quién publicó que el huevo? Sí, El dueño de Kellogg's. El dueño de Kellogg's en la revolución industrial. Dato curioso. No, dice Luisito Comunica. Un dato perturbador. El dueño de Kellogg's y la industria del cereal pagó campañas para que dijeran que dejaran comer huevo y frijoles. Y comieran cereal. Y comieran cereal. Real. Entonces, hay muchas cosas de nutrición también que ni siquiera tienen que ver con el tema, pero pues, es un poco integral. Y yo creo que sí, me regreso un poco como la parte de cuando aprendes, ¿no? Para emprender, ¿no? David lo dijo diferente. Aprende. ¿No? Primero empieza en tu mente, luego empieza en tus hábitos, en tus acciones, en tu contexto, ¿no? Y ahí viene después esta parte de lograr las cosas. ¿Por qué? Porque otra vez regreso y es verdad. No, la riqueza no es esto, no solo es dinero. Sí, pero estamos hablando de emprender. Y estamos hablando de una cosa muy real de ese proceso, no de cuando empieza en tu mente, no vienes de esta familia, lo empiezas a crear, lo construyes. Y obviamente, ¿qué nos atrae? Pues comprarnos el coche, irnos a la vacación al lugar que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho eso. Tengo una moto, tengo una bici, y para mí eso es como... A mí me encanta tener mi patineta y mi coche convertible, y a mí me gusta, ¿sabes? Lo logras y te das cuenta que después eso no es todo. Y luego viene esa búsqueda de entonces, ¿qué es lo que vale la pena, no? Es tu cuerpo, y ahí es donde cae tu conexión, y ahí viene exactamente. Hay una parte que cuando viajamos en la moto, dicen, hay unos amigos, ¿no? Que vamos conectados con el Escalabra y dicen, güey, me hacía falta desconectarme. Y yo les dije un día, no es cierto, güey. Vivimos desconectados. Cuando vamos hacia la naturaleza, cuando vamos hacia esta conexión con el mar, con el otro, ahí es cuando te conectas. Pero tu ser, tu Por eso es importante todos los días estar practicando esa conexión también. Totalmente. Y entonces es como el resumen, ¿no? De cómo empiezas con la parte del deseo y empiezas a trabajar, cambias tus hábitos, tus costumbres, llegas, lo logras, tienes la cosa material, pero entonces dices que sigue. Y ahí viene esta parte de donde te das cuenta que no todo es el dinero y no todo es esto, y todo eso es una ilusión solamente, que lo tienes y dices, oye, ya lo tengo, ¿y ahora qué? Si era mi propósito, era como así, y no te quieres dormir en el coche, ¿no? Pero ¿qué sigue? Y entonces ahí te das cuenta que tu cuerpo es el canal, ¿no? De disfrutar, del sentir, y como tú dijiste hace ratito, ¿no? Te sientas a comer y para mí es una explosión de sabores, y tiene que ver con el ayuno intermitente, ¿eh?
cuando empiezas a quitar una cantidad de azúcar de tu cuerpo, una cantidad de carbohidratos, de gluten, ¿qué pasa? Te vuelves más sensible. Y te voy a contar algo que esto es nuevo porque lo hice como una conclusión ahí de las cosas que leo y todo. Y el libro de Sapiens te habla de que vivimos millones de años en nuestro cuerpo sensorial. Y la evolución cognitiva, que es el pensamiento, tiene 30.000, 40.000 años. Empezamos a desarrollar racionalidad. Y hoy está sobrevalorado el pensamiento, más que el sensorial. Y cuando te das cuenta que empiezas a vivir en tu sensorial, eres más feliz porque eres más perceptible a los sabores, a los olores, a los abrazos, ¿no? Eres más tú. Platicando un poco el mismo tema, está sobrevalorado el pensamiento, indudablemente. Si eres inteligente, eres chingón, y si no, eres un pendejo, ¿no? Y si tu éxito no lo puedes validar con dinero, pues, eres doblemente pendejo. Porque te describes como una persona exitosa, pero no tienes dinero que valide tu éxito, entonces eres un pendejo. Y ahí está, ¿no? Como la persona exitosa tiene que ver, mira, los comerciales gringos son extraordinarios, ¿no? Cuando te venden Herbalife, no sé cómo se llaman estas cosas. Mira, yo empecé aquí, ¿no? Yo empecé con 5,000 pesos y ahora vivo en esta mansión y tú puedes vivir eso. ¡Guácala, shit! No, esa es una basura esa madre, ¿sabes? Entonces, cuando llegas a ese punto donde empiezas a darte cuenta que hay otras cosas más interesantes, sí es otro tema, indudablemente, con esto. Pero tiene que ver con el ayuno. El ayuno es extraordinario. El ayuno es extraordinario porque te vuelve más perceptible, más sensible. Cuando bajas Por ejemplo, el ayuno que tiene cuando llegas al final del ayuno, cuando lo haces... Yo hice una vez, como 2 semanas y cachito, ayunos de 23 horas. Y te dicen que no es tan bueno porque nuestros alimentos ya no tienen los mismos nutrientes que antes. Entonces, por más que puedas comer, digamos, 2 kilos de alimentos durante una hora, ya no tiene los mismos nutrientes, porque te estás comiendo la misma manzana, ¿no? Pero pues no, ni modo. Yo lo hice, quise probar, quise experimentar, y me empezaron a sangrar las encías. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Falta de nutrientes. Y empiezas ahí como un poco a volverte anémico y cosas por la falta de nutrientes. Y yo decidí que en el de 20 horas me va perfecto, me siento muy bien. Y es puro tema de conocimiento. Este es cultura general del tema de la grelina, ¿no? Que es la hormona del hambre. Cuando tenemos hambre, no es porque nuestro cuerpo necesariamente necesite comer, sino porque nuestras hormonas en el cerebro está ahí, hay muchas cosas en Google, ¿no? Se empiezan a aumentar esos niveles de grelina en el cuerpo y que coinciden con tus horas y tus hábitos de comer. Cuando comes a cada ratito, tus niveles de grelina todo el tiempo circundan en la media alta. Entonces es decir que todo el tiempo se te empieza a dar hambre. Cuando tienes hábitos de yo solo desayuno, aunque sean malos hábitos, pero tengas en la mañana desayuno entre las 8 y las 9, como entre las 2 y las 3 y sean entre las 10 y las 9, entre las 9 y las 10, tus niveles de grelina van a ir aumentando así, ¿no? Entonces, cuando tienes un poco de sobrepeso y tienes hambre, no es que tu cuerpo necesite comer. Asociamos el dolor de cabeza, nos duele porque lo que crees lo creas y nos hicieron creer que si no comes te va a doler la cabeza. Condicionamiento. Y tenemos las creencias. Sí, la gente puede comer. Es muy bueno. Sí, la gente puede comer tanto porque tiene la creencia que debe de comer, o como porque puede comer por 3 cosas: porque tiene la creencia que debe de comer, porque tiene hambre, o porque sabe que debe de comer. Tú comes porque sabes que debes de comer. Y ya dices, o sea, llegaste a un nivel racional tan elevado, ¿no? A tu nivel, ¿no? que dices, son 5 huevos. Y porque son, ¿qué te gusta que tengan? 7, 10 gramos de proteína cada uno. Sí. Tanto, y en la tarde otros 100 gramos y en la noche otros 50. Y con eso ya estoy por mi, no sé cuánto pesarás, pero 2, 3 gramos por cada kilo, ¿no? Y estás chingón. Pero hay otras personas que esa realidad ni siquiera existe. O sea, tú y yo nos hemos suscrito a esa realidad. Bravo. Sí. Donde decimos, por ejemplo, yo como porque necesito. De hecho, ese jugo de arándano lo tomo también porque estoy ahorita haciendo una desintoxicación de riñones. Pero es algo consciente. Pero hay personas que comen porque sienten hambre. Tiene que ver con lo que tú comentas. Pero luego están el otro tipo de personas que comen porque creen que deben de comer. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Recuerdo una vez que fui a un viaje con mis papás. Y ahorita, y no sé si te ha pasado, pero la gente come demasiado.
O sea, yo ya lo veo y para mí es algo impresionante la cantidad de veces que la gente come en el día. Y me acuerdo que fui de viaje con mis papás y pasé por ellos, nos fuimos en mi camioneta y yo iba manejando. Y llego por ellos a las 8 de la mañana. Espérame, vamos a terminar de desayunar. Y comieron. Yo no desayuné, porque yo normalmente tiendo a comer en la tarde, ¿no? Una vez nada más, o durante un periodo igual como tú, como de 3 a 4 horas, ¿no? Y eso era un viaje como de 5 horas. Como a las 3 horas, o sea, por ahí a las 11 de la mañana, ya de pronto mi mamá, párate porque necesitamos unas galletitas de salvado y no sé qué. Yo en la madre, cabrón. Y luego llegando, además, ya íbamos llegando a Puerto Vallarta, porque yo soy de Guadalajara. A ver, pues vamos a llegar a un restaurante a comer. Yo todavía no tenía hambre. Pero digo, no es posible, o sea, a mí me parecía algo exagerado, ¿eh? Y para mí, porque yo recuerdo que vengo de ese estado mental, cuando empecé a hacer el fasting, era complicado para mí porque pasó un momento en el cual, aún sin tener hambre, la idea de querer comer era persistente y me hacía querer comer, pero yo decía, espérame, pero, o sea, ya no tengo el hambre, mi cuerpo no me está pidiendo comer, pero tengo la idea de que debo de comer y me siento hasta moralmente o mentalmente mal de que llevo, o sea, güey, llevo muchas horas sin comer, ¿no? Entonces hay todo un juego ahí entre el cuerpo, la racionalidad, el condicionamiento y la gente también, porque ahorita le decía, ahorita José me decía, estaba comiendo unas papas y me dice, ¿gustas? Le digo, no, gracias. Güey, no sabes lo que me costó llegar a poder decir eso, que fíjate, ni siquiera es un tema de salud. Me costó tanto poder decir, no, no, gracias, no quiero papas, que ahora cada vez que tengo la oportunidad, lo hago, güey. Porque la satisfacción de saber que logré vencer eso es mucho mayor a la satisfacción que me daría tener esa papa en la boca. Entonces, sí, está muy chingón eso. Es bien interesante. ¿Y qué otra cosa estabas comentando que también me gustó? Ya se me fue, pero sí, o sea, el tema de la conciencia. El de que tienes que hacer. Que podrás tener mucha filosofía, pero si no haces. Ahora fíjate, digo, no sé qué tan estés en el rollo espiritual, pero aquí estamos en el mundo material. Creo que eso podemos estar totalmente de acuerdo. Entonces, efectivamente, o sea, porque hay gente, y en los negocios luego sucede, hay dos tipos de realidades. Hay gente que puede ser experta en negocios, pero no materializa porque no actúa. Y hay gente que a pesar de que no sabe de negocios, hizo las acciones expresamente necesarias para llegar al éxito, sí, aún sin tener la conciencia y sin tener los saberes, ¿eh? Y eso es una locura porque yo que estoy en el plano más del estudio de Biblia y de espiritualidad y de cabalística de negocios, pues de pronto me llegan personas o chavos a preguntar muchas cosas de negocios y, todo lo que te estoy diciendo no vale para pura madre. O sea, bien pudieras no preguntarme nada y si haces la acción exacta que tienes que hacer, te va a ir mejor a que estemos aquí fumándonos no sé qué. Hay un libro que me gusta mucho ahora que se llama El Kybalión. Sí, las leyes herméticas. Hermes Trismegisto. Sí. ¿No? Y al final, yo leo los libros de ese tipo de libros. Hay un tipo que se llama Steve Allen que me gusta mucho. Cuando yo lo leí, me gustó mucho. Ese tipo de libros. Y cuando él dice, llegas a un libro, cuando estás en esa búsqueda, llegas a un libro, vamos a pensar que salimos de aquí y vas y compras el libro del desafío de Starbucks, ¿no? Y si tú lo lees como lo dice él, lo comprendes muy bien, porque tú estás en esa búsqueda. Y dice él, tú llegas a este tipo de libros, no porque vas caminando y dices, mira, el desafío de Starbucks, lo voy a comprar. No. Tú dices, güey, el otro vez estaba leyendo un libro y habló y mencionó este libro. 3 personas ya me lo han dicho. Exacto, y aparte lo platicamos que tiene que ver con emprender con el otro, ¿no? Entonces, compras estos libros y lees el libro por la conclusión. Primero lees el libro en la conclusión y ves lo que te queda, el mensaje que te da. Luego lees los primeros 4 o 5 párrafos de cada capítulo, cierras el libro 15 minutos y empiezas a leer el libro. Por el capítulo que más te guste. En 3 horas podrías leer un libro de 300 páginas normalmente. No es que lo leas todo, pero comprendes el 20%, que esto es la ley de Pareto, ¿no? 80-20. El 20% de tus acciones te da el 80% de tus resultados. Eso está comprobadísimo. Hay muchos libros de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Para mí, ¿qué es importante? La acción. Y regreso al libro del Kybalión. Al final, en la conclusión, por eso contesto, porque lo leí fue el primer libro que leí por atrás, por la conclusión, y decía, el conocimiento no llevado a la acción es igual que sembrar piedras preciosas y esperar que crezcan. Fútil.
Sí. Ese, No va a suceder nada si no lo llevas a la acción. ese libro a mí me gusta mucho. Hay no sé qué tanta profundidad, pero no sé si alcanzas ya a ver esas leyes en todo. Sí. ¿Ya lo haces? Eso está bien bonito. Y eso es un súper regalo. Y luego hay otra acción, que es la de utilizar las leyes contra las leyes. No sé si has escuchado eso. No, a ver. O sea, están las leyes, ¿no? Pero además puedes jugar con ellas porque cuando las conoces, sabes cómo actúan y además te puedes situar por encima de las circunstancias para utilizar una contra otra. Por ejemplo, si tú estás pasando un periodo turbulento, tú puedes entonces saber que por la ley bueno, la ley de ritmo vas a tender, o la ley de resonancia, ¿no? Sí, sí. Ya vas a tender normalmente y tu conciencia, es decir, nunca eres menos consciente a través del tiempo que más. O sea, conforme vas creciendo te vuelves más consciente. Entonces tú ya sabes que a pesar de que tienes subidas y bajadas por esa ley hermética, siempre estás adquiriendo más conciencia. Pero entonces desde un plano tú estás utilizando esa ley. Pero luego vienen otras leyes que puedes estar también aplicando al mismo tiempo de que tienes esa bajada. En mi caso, por ejemplo, a mí me estaba yendo mal en un negocio el año pasado y yo ya sabía que yo tenía que vivir cierto aprendizaje. Entonces dije, bueno, esta ley me está diciendo que tengo que vivir un aprendizaje y viene algo negativo para después que venga algo positivo. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, voy a cambiar mi plano, es decir, es como si fuera un péndulo. Imagínate, y esto es jugar con las leyes, ¿eh? Está el péndulo, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando fue a negativo, cambié mi marco de referencia hacia acá, para que cuando fuera positivo me moviera hasta acá, no nada más regresar a donde ¿Ese es donde estaba. habla de los planos? Sí, sí, sí. Wow. O sea, inclusive si esto se está moviendo así, tú hasta podrías moverte así. Suena como tonto a nivel físico, No, entiendo. pero a nivel entiendo. de las leyes. Entonces, ¿qué dice? Nos está yendo mal. Ok, si ya sé que me va a ir mal y después me va a ir bien con este negocio nuevo que estoy empezando de exportación, pues entonces, ¿qué hice? Me fui a Emiratos. Pues si ya me va a ir mal aquí en México, cuando me vaya bien, pues que me vaya bien en Emiratos, no en México, cabrón. ¿Por qué? Porque es decir, mi conciencia ya me iba a dar para los aprendizajes y esos aprendizajes iban a ser los mismos aquí o en Dubái, güey. Entonces, ¿qué hago? Me muevo de plano. Y entonces esos aprendizajes los tengo en Dubái. Porque te voy a contar algo de mi libro del Kybalión. Ajá. Justo esa parte de los planos le puse como un sellito porque lo leí, como que no lo comprendí. Dije, güey, voy a regresar a este punto. Sí. ¿Sabes? Y ahí lo tengo guardado. Y mira, Sí, tú me sí. estás dando el previo de No, eso. no, no, hay que meterle coco a ese, o sea, porque yo he leído como 6 veces el Kybalión de distintos autores, porque también es importante la misma idea verla desde tantas perspectivas. Y está bien chingón porque hay uno que dice que el verdadero maestro se sitúa por encima de las leyes para usar leyes contra leyes. Wow. Ese es otro nivel, Eso está ¿eh? bien chido. Sí, entonces ya empiezas a utilizar los planos y cambias tus marcos de referencia dependiendo de cómo la realidad se te está presentando. Guau, güey. Está poca madre lo que te conté. Te juro, yo lo leí y del Kybalión todo. O sea, tengo 2 libros nada más yo. Y la percepción, como de todo, me fue muy bien. Ese de planos, lo guardé, te lo juro, porque no lo comprendí. Sí. Mira. No, y ya empiezas a utilizar, o sea, es principio de género. Okay. Ahorita ando en masculino. Okay. Entonces tiendo a jalarlo a lo femenino. Y si ando en negativo, entonces si ando resonando en negativo, voy para positivo. Te lo sabes muy bien, güey. Sí, no, es que no lo digo, o sea, aquí está en la cabeza. Y veo las cosas y empiezo a entender qué está pasando. Y puedes extrapolar al tiempo. Y entonces no es magia, simplemente lo conoces. O sea, como tú decías, no es nada mágico, ¿no? Pero para mí es muy claro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahorita yo sé que ando resonando en masculino y vengo de una etapa negativa de amorosa. Ahorita es buen momento de atraer a una mujer femenina que me haga resonar en positivo. Entonces me condiciono mentalmente en mi plano para recibir todo eso, ¿sabes? Ay, huevos eso, Esos negocios también lo puedes aplicar, o sea, juegas leyes contra leyes y entonces vives en un plano tan tranquilo porque sabes que en todo momento y desde cualquier punto siempre puedes doblar y expandir, ¿no? Está bien bonito. Está bien chido eso. A mí me encanta el equivalente. Qué bueno que con pocas personas se puede platicar de lo del Hay pocos, ¿eh? Hay pocas. Sí. Pocas. Esas leyes Pocas. políticas están chuladas. Pocas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sé si hacemos un como cierre o
¿Sí? Bien. Pues con lo primero, ¿Sientes la ¿no? energía? ¿Sientes la energía? O sea, estas resonancias, digo, no sé si ustedes lo perciben, pero se siente... Esto es como te voy a contar qué pasa. Porque es particular, se da entre individuos. Y no se da con todos. Pero es como, se lo cuento muy chistoso porque tiene que ver con varias cosas, ¿no? Con cosas que me pasan en mi vida. Pero es chistoso porque es de la película de Nosotros los Nobles. ¿Has visto esa película? Sí. Donde el Javi trae su libro de cómo ser millonario y se encuentra el microbusero, güey, que se van a partir su madre. Y cuando le ve que trae el libro, ¡hermano! ¡Hermano! Es como cuando tienes algo en común, güey, ¿no? Y Sí, güey, se abrazan, no mames, cabrón, yo quiero darle la madre, ¿no? Y se sientan los dos a leer su librito, güey, ¿no? Es cuando tienes esa conexión de... Y terminan haciendo algo, ¿no? Creo que sí, al final un taller, ¿no? Un taller de... mi Que, güey, te juro, neta, pinche Javi, yo le compraría gasolina a domicilio, cabrón. O sea, imagínate que llegas, güey, el Javi te llena la moto, el coche, tu madre, nunca tienes que pararte en la gasolinera, güey. Creo que a todos nos caga ir a cargar gasolina. Sí, güey. Che, Javi, Sí, güey, sí, se hubiera hecho millonario, güey. Sí, yo sí lo hubiera comprado, porque aparte sales y dices, uy, güey, ya me está marcando reserva, pero sí la libro hoy. Porque, Oye, no porque se traigo podrá un hacer. poquito tiempo. No se podrá hacer. No sé si esto saben en mi idea, pero pues como justo mencionabas la parte como de la resonancia, ¿no? En cómo se sentía el ambiente y de lo que ustedes estaban derivando como para acá. Hace poquito escuchaba que nuestro cerebro, ahí lo platicamos, en donde está como más sensible es en la frecuencia como teta, ¿no? Es donde empieza como que a aprender, donde empieza como a sensibilizarse y todo. No sé si eso también pueda como irrigarse como al ambiente, ¿no? Al poder como Sí, todos se entrar genera. como en esa parte, ¿no? Para poderlo como sentir, porque él decía que era un estado mental que no se generaba naturalmente por selección, sino por como preparación del cuerpo antes de dormir y al despertar, ¿no? Pero pues no sé si también se pueda generar dentro de este tipo de... Sí, yo creo que sí. vibración en común. Oye, güey, ¿tú haces Algo sueños? interesante. ¿Tú haces sueños lúcidos? ¿O va con ese tema? No, de hecho, he tenido mi proceso ahí de los sueños y todo, güey, pero justo ahora, como paré de aprender, como paré de tantas cosas que aprendí, ahora lo que hago son 2 premios Nobel que me confundo, 2016 y 2018, de unos güeyes el círculo circadiano, Ah, sí. ¿no? De los procesos de sueño profundo. Los sueños la acíclicos la también, ¿no? cortisona. Leonardo da Vinci, Ajá, como tienes ajá, pinches ajá. horas de 4 horas. Entonces, ahora he dormido bastante, fíjate. Particularmente hoy, yo creo que dormí de ayer a hoy 10 horas, ¿no? Okay. Y entonces, como que he hecho mi propio estilo, ¿no? Mi propio ritmo, ¿no? Y bueno, lo que estabas contando, sí es... Hay una palabra que me gusta mucho que se llama egregor, que la conocí hace como un año. ¿Una palabra? Egregor. ¿Egregor? Egregor. Es cuando tú estás conectado con una o más personas en la misma idea. Ah. Entonces, eso está mucho en la religión, en el fútbol, en todo esto, ¿no? Cuando una o más personas están conectados con una idea, se genera esa energía donde se atraen, ¿no? Y esto es algo así. Y puedes estar en el grupo y puedes estar en el grupo y no estar, como decías el ejemplo Sí. de la comida, ¿no? Sí, sí. O sea, Vale podría estarme viendo aquí, yo la estoy viendo, pero Vale está pensando otra cosa. Sí. Y no está conectado aquí, ¿sabes? Entonces, por ahí dicen que los ojos son la ventana del alma. Sí, no solo los ojos. Podríamos... El otra vez me dijo un tipo que platicamos estas cosas y me dijo, güey, yo puedo ayudar a mi mamá incluso en el silencio. Sí. ¡Wow! No mames. La ausencia, ¿no? ¿No? Entonces, pues sí, hay muchas cosas que están muy padres y todo esto me encanta, ¿no? Búscate lo de los sueños lúcidos, a mí me gustan mucho. Es el control de los sueños. Si ubicas el concepto. No. Como la película Inception, no sé si la has visto. Sí, sí. El origen. Sí. Ah, bueno, todo eso es muy real, o sea, es muy verdadero. Entonces hay varias estrategias o estructuras que tú puedes utilizar mediante los sueños para ponerte en situaciones en las cuales puedes validar cosas contigo mismo. Entonces, a mí me gusta mucho, desde muy chiquito empecé a darme cuenta que yo podía controlar los sueños. Entonces, después desarrollé ciertas técnicas, no sé si alguien se dio cuenta, pero ahorita yo estaba haciendo esto. Tengo una de las técnicas de validación es contar mis dedos, porque en el sueño mi cerebro me dice que tengo 5 dedos, pero en el sueño, pues cuando cuento, haz de cuenta que es un dedo separado y le hace así, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son validadores de realidad. Entonces yo en este momento valido mi realidad para saber que no estoy soñando, que
que no estoy soñando contigo. Ajá, exacto. Pero es muy interesante, digo, lo puedes ya investigar todo eso, ¿no? Pero esa técnica a mí me gusta mucho porque cuando he tenido problemas o por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, pues te pones en tu sueño en un estadio, güey. Y vas a hablar y ahí practicas. Eso te voy a contar, güey. PNL tiene cabrón eso. Ah, ok. Hiciste dos cosas que ahorita contaste que tienen que ver con PNL. Disasociarte. Sí, ok. O sea, normalmente cuando haces el ejercicio de te cuenta los dedos, pero estás presente, Ajá. pero en tu cabeza estás aquí, te estás disasociando de, Ok. ¿sabes? Y entonces el dedo que tú ves señalador es disociación, Sí. que tiene que ver con personalidades múltiples, que una persona con personalidades múltiples es una enfermedad, pero cuando tú lo puedes controlar, y esa película está muy chingona de Fragmentado, Sí. de el pequeño momento que aparece la doctora explicando la capacidad de la mente de poder, o sea, Sí. en la película, y esto es real, o sea, en un libro de una doctora que habla de los temas, un güey de múltiples personalidades, puedo estar yo aquí sano, poca madre, pero cuando llego a mi casa me convierto en una persona hipertensa, el otro, y manifiesto en mi sangre, güey, azúcar alta. Ole. No mames, y todo tiene que ver con el cerebro. Está muy cabrón eso, muy... Esa doctora, güey, se me pone la piel chinita, porque esa doctora no la puedo encontrar, o sea, es como esa doctora en la película, porque en el libro, güey, también la doctora es la que explica toda esta parte, que sí es una enfermedad, pero ella está como muy metida en la capacidad del cerebro de transformarse, güey. Y entonces al final de la película, güey, se me pone la piel chinita, porque el güey está como en bestia. ¡Oh! Y se está viendo en el espejo, güey, y se ve como... Y la parte le dan balazos y no le entran los balazos, güey. Y después voltea a verse en otro espejo y se voltea a ver y habla como niño. Y entonces vuelve a ser como bestia y en el espejo dice, somos lo que creemos que somos. Sí. Verga, güey. Brutal. Pues qué mensaje, ahorita está platicando de que yo soy hiperempático y de que para mí también a veces jalo como esas sensaciones que tienen las personas a mi alrededor por la misma conciencia, que tengo que ser muy cuidadoso para no confundirme, ¿no? Porque a veces es como, puta, ¿qué soy, cabrón? Y el ayuno te va... Sí, ¿sabes qué te voy a contar algo, güey? Te voy a decir una cosa brutal que he platicado con dos amigos, con Dani Pomeranz, muy cabrón, y con Nico, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? Te empiezas a deshumanizar. Ok. ¿Con el ayuno o con esto? Con todo. Te empiezas a dar cuenta que, güey... Necesitas muy poco. Exacto. Sí, Y te das cuenta que ves a la gente y dices, güey, es que no siento nada de eso. sí. Y conoces a una chava y la chava te empieza a decir, güey, güey. Como te empiezas a sentir ajeno, güey, a todos los deseos que tienes humanos de querer y seguir. Y yo soy chingón. Oh, sí, está bien. Pero también es importante bajar. Bravo. O sea, porque de venimos hecho, aquí. no, sí, cierto. ¿Sabes qué? Y de hecho también, yo algo que también experimento mucho es, tengo que hacer ejercicios para regresarme. porque y luego también de pronto cuando me regreso, si no regreso bien, la realidad puede ser tan abrumadora que mejor me quiero regresar otra vez. Y entonces tengo que Tú hablas como, te platico de las personas que consumen hongos, pero tú lo haces consciente. Sí. Y estar consciente y estar inconsciente, un mundo abismal. ¿Cómo se llaman? Los monjes tibetanos, lo que hacen es que cuando se van no duermen, sino que entran, y esto también lo he hecho yo a veces, entran directo a la fase del sueño profundo, a la parte del control de los sueños. Por lo tanto, ellos cuando duermen no es que se desconecten, solo cambian de plano, pero tienen lucidez 24/7. Es que tienes muy cabrón lo de los planos. Yo no comprendo mucho lo de los planos. Ya lo vi esa parte, lo he platicado con gente, pero de verdad con una señora que yo siempre digo que ella pasó por todas, psicoanálisis, ha hecho terapias grupales, corporativas, experimentales, y yo digo siempre que tiene tu edad y la mía, güey, estudiando, ¿no? Y aún así con ella platiqué la de los planos y le cuesta trabajo, güey. Y el que comprendas muy bien los planos es bastante particular, güey. Sí. O sea, de la gente del Kybalión, que he leído el Kybalión y que he platicado con bastante gente del libro, ese es un tema que yo siempre manifiesto ese tema, porque es el tema que más trabajo me cuesta, ¿sabes? Y tú lo explicas muy cabrón, no solo lo explicas, güey. Lo platicas de tu vida relacionado en tu vida. Sí, puedes con eso. Muy chido. Pues, ¿qué mensaje nos quedamos para los emprendedores? Yo diría que
así como en el resumen de lo que platicamos al principio, empieza en tu mente. Y creo que una vez que lo tienes en tu mente, creo que todos lo tenemos. Hoy tenemos un exceso de información que lo puedes ver en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar, en YouTube, en Facebook, emprende tu negocio, ¿no? Creo que lo más importante es tu mente. Platicamos mucho de cuando venimos de nuestras familias, ¿no? Nuestras familias, voy a poner de entrada como esto, los primeros robasueños, ¿no? Nuestros papás, ¿no? Nuestros papás desde su amor nos condicionan a tener a veces un pensamiento limitante. O empujasueños también, ¿no? Exacto. También nos pueden empujar a Sí, veces. sí. Pero yo creo que cuando eres niño nos hacen esto y después tú peleas contra eso. Ese es el problema, creo yo, que hay. Como que nos Contigo peleamos. mismo, Exacto, contigo mismo. nos peleamos porque yo no quiero ser esta persona, pero quiero emprender, ¿no? Entonces primero es como... Aclárate. ¿no? Claridad. Exacto. Claridad. Exacto. Eso sería lo más. ¿No? Y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer? Quiero esto, el otro, y llevarlo a la acción. Como dijo David, a veces puedes tener el conocimiento, pero no tienes la acción. No va a haber resultado. A veces no tienes el conocimiento, pero tienes acción. Y ya chingaste. Y ya chingaste, literal, porque solo la acción te va... hay una historia muy buena de IBM que hablaba de los problemas, ¿no? Y de equivocarte. Mientras más rápido te equivoques, más rápido vas a aprender. Pero en la cancha, no en la literatura, que Sí. también es muy agradable, ¿no? Gracias por tu tiempo, cabrón.